¿Qué tal amigos de 24 Morelos? Excelente día, bienvenidos a esta mesa de análisis y debate acerca de la eliminación de la selección mexicana de fútbol ante el combinado de Inglaterra. Doy la bienvenida a Andy Narváez y Tony Lucena, dos especialistas en esta materia futbolística y donde seguramente al igual que yo están tristes por esto que está sucediendo. Andy, buenos días, primero que todo, preguntarte acerca de tu opinión de esta eliminación. Así es, Irving, pues muy buen día. Estarían mejores si México hubiera conseguido esta clasificación, pero pues sí, como lo dices, estamos muy tristes después de este partido que prácticamente teníamos la ilusión a tope. México venía con una actuación histórica. El partido, podemos decir que fueron 2 errores certeros el que crucificó a la selección mexicana, pero pues sí, un poco tristes. Tony, tu opinión acerca de este encuentro donde estamos así, tristes, pero a la vez nos deja una ilusión para lo que viene, ¿no? Sí, justamente creo que lo más destacable de este mundial, yo creo, es que la gente volvió a confiar, a ilusionarse con la selección mexicana, que ya tenía mucho tiempo que no sucedía. Termina por cuajar esto, al fin y al cabo, esta inercia entre selección, afición, y yo creo que es lo más destacable, ¿sabes? Es lo que yo puedo agradecer, y creo que hoy la gente no está decepcionada de la selección mexicana, más bien es esa desilusión, ¿no? Como bien comentaban, creo que la gente pues tenía el y si sí, ¿no? Y si sí se puede avanzar. Al fin y al cabo se le compitió a una plantilla mucho mejor que la mexicana, hay que ser claros, o sea, en todos los aspectos el factor individual jugó mucho a favor en este partido de los ingleses, y a pesar de que México pues, tuvo posesión ante una selección como Inglaterra. El tema de los cambios, ayer se discutía muchísimo acerca de por qué Javier Aguirre decidió o optó por 3 centros delanteros cuando jamás en su proceso había jugado incluso con 2 centros delanteros. Ayer metió a 3 y por ahí me parece que pudo haber hecho algún otro cambio para poder desequilibrar, porque no había un 2 contra 1. Era centros o centros de Gallardo o del Piojo Alvarado y hasta ahí. Sí, completamente. Creo que mucha gente justo se quejó de estos cambios. Mucha gente no veía a Santi Jiménez y es una realidad. Santi Jiménez no está en su mejor momento. Desde que salió del Feyenoord, pues prácticamente ha ido a la baja. Entonces creo que sí, ese era un cambio muy para analizarse. Como dices, creo que era mejor meter otro tipo de jugadores. Creo que Obed Vargas también se merecía tener actividad en este partido. Y pues sí, también decepcionante para mí. Yo creo que Gallardo tuvo que haber salido desde un momento antes. Falló muchos centros, al principio ni siquiera se le notó, cuando tenía el balón fallaba pues prácticamente todo. Entonces yo creo que pues sí, los cambios fueron ahí una pieza muy importante. Luego también sacas a Quiñones, que era prácticamente el jugador que estaba moviendo ahí todo. Entonces creo que sí, ahí hubo mucho error en estos cambios. ¿Qué nos falta, Tony? O sea, ¿qué nos falta? Porque otra vez nos ilusionamos. Sí. De nueva cuenta, otro mundial donde ya merito nos quedamos por hacer historia. Lo comentaba, me parece que el sentimiento después de esta derrota es la misma que hace 20 años. Y seguimos siendo la misma selección que nos hace falta poder dar algún paso. No hemos hecho nada histórico desde el 86, no hemos hecho más allá de ganar un partido eliminatorio. Pero, a ver, te pregunto, ¿qué es lo que sucede en el fútbol mexicano para que no nos alcance para algo más? Y siempre con selecciones de clase mundial recibimos goles fáciles, porque los goles de Inglaterra en 2 minutos, en 90 segundos, en 120 segundos, nos anotan 2 goles después de que México llegó como 20 veces. Sí, bueno, yo creo que aquí tiene que ver mucho con el tema tanto individual de los jugadores, de la calidad individual, que hay que ser sinceros. O sea, es algo que yo creo que siempre voy a decir. Sí, amamos a nuestro país, pero México no es potencia en fútbol. O sea, se tiene que decir así porque nuestros jugadores realmente no están jugando en equipos top. O sea, podríamos comparar tal cual el 11 de México con el de Inglaterra, ver en qué equipos jugaba cada uno. O sea, sí, en México bien, juegan la mayoría en Chivas, había jugadores de Cruz Azul, Mora en Tijuana,
pero veías del lado de Inglaterra jugadores en el Manchester City, el delantero en el Bayern Múnich, Real Madrid, Barcelona, en el 11 inicial. Entonces, realmente es muy complicado competir ante estas selecciones y realmente México creo que llega y que es hasta donde le da. Porque realmente avanzar a unos cuartos de final, estar entre los mejores 8, hoy por hoy, la selección mexicana con los nombres que tiene, difícilmente puede meterse entre los mejores 8 del mundo, jugando contra las otras naciones que traen estrellas por todos lados. Ahora, claro que esto es un tema estructural, que viene desde inferiores, desde cómo se manejan los jugadores, que realmente el dinero mueve mucho en nuestro país, en la Liga Mexicana, que los jugadores prefieren quedarse en la Liga Mexicana a ganar billetes, a irse a Europa a mejorar su nivel futbolístico. Ahora, estoy confiando en que esta selección me puede ilusionar a futuro. Tenemos al Gilberto Mora, que no va a tardar en irse, Eric Lira, que no tarda en irse, hay muchos jugadores, Hormiga González espero también que se vaya, siguiendo un poco los pasos de Chicharito, que es su gran ídolo. Entonces, creo que confío que esta selección de jóvenes, este cambio generacional que ya se vio, puede ayudar a futuro. Pero ahora tenemos que hacer que no solo estos 3 lleguen a ese nivel, sino que sean todos los que lleguen. Y eso pues es un trabajo que tiene que venir desde inferiores y desde la mentalidad del futbolista mexicano. Andy, ¿consideras que se le ha dado mucho peso al jugador que está en Europa? Y no voy a decir juega en Europa porque muchos de ellos no juegan allá, simplemente están en la banca y nada más por el hecho de haber ido de un equipo mexicano a no sé, a Chipre o a algún equipo a ruso, Grecia. por allá a Grecia. Ya a veces es como lo que alguna vez decía de si Tony López hace tantos años mete 3 goles contra el Querétaro o 4 goles contra Querétaro, ya lo candidatean a la selección mexicana. Pasa lo mismo si un jugador mexicano se va a Europa, ya lo candidatean para ser titular de la selección mexicana. ¿Consideras que eso es un daño que le están haciendo aquí al fútbol mexicano los entrenadores? Porque sucede eso y de pronto es, a ver, y jugadores que de pronto podrían estar en un mejor nivel aquí en México, solo por el hecho de estar aquí en México, no van a participar en una selección de manera titular y optas mejor por meter a Santi Jiménez, que no ha hecho muy bien las cosas, pero está en Milán. Sí, así es, justamente con el punto que decía Tony, iba hacia ese rumbo y qué bueno que lo preguntas. Creo que sí es algo que le hace mucho daño al fútbol. Justo lo veíamos, ¿no? Con Edson Álvarez, que a pesar de que sí ha sido uno de los mejores jugadores en los últimos años, ha estado justamente en Europa, ha levantado su nivel y de repente ahorita volvió a caer. En este último partido, mucha gente ya está diciendo que Edson Álvarez no merece volver a ser convocado con la selección. Lo vimos con Santi Jiménez, cuántos balones tocó y cuando llega tiene este accidente que tiene esguince de 2º grado. Entonces creo que sí, es algo que pues sí, como dices, le ha hecho mucho daño. Vemos a Orbelín que quiso saltar a Grecia, quiso ir a Europa y de repente pues Orbelín desaparecido, ¿no? Entonces creo que es algo que, y lo decía Javier Aguirre, ¿no? No convocamos a los jugadores nada más porque estén en Europa. Sinceramente creo que pues es nada más como ponerle un dedo a esta herida para tapar, que es algo que es muy evidente, ¿no? Creo que, como dices, podríamos aprovechar este proceso. ¿Cuántos años ya tiene Orbelín? ¿Cuántos años ya tienen muchos jugadores que a lo mejor para nosotros, pues decimos, sí, son jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Eric Lira ya tiene 26, 27 años, ¿no? Jude Bellingham, 23 años y como sí le costó mucho trabajo justamente competir contra Eric Lira. Después salió diciendo que era un gran mediocampista, que jugaba con mucho corazón y todo eso, ¿no? Pero creo que, como dice Tony, tenemos que ir dándole este proceso a los jugadores jóvenes para no después nosotros decir, ay, nuestro jugador joven de 26, 27 años, ¿no? Y mandarlo a Europa. Creo que sí hay que iniciar un poquito mejor este proceso y es algo que se dice, ¿no? O sea, termina el Mundial y vamos a empezar el proceso. Ok, pero el año pasado, ¿por qué dejaste a Santi? ¿Por qué me preferiste llevar a Funes Mori, no? Entonces creo que sí hay que, si nos vamos a quejar de esto, creo que también hay que quejarnos justamente desde que termina el proceso, iniciar con este tipo de jugadores y no o desaparecerlos o completamente inflarlos, porque eso es lo que justamente le hace mucho daño. Y ahora viene una etapa distinta con Rafa Márquez, un jugador que lo ven como un ídolo, un referente para la selección mexicana y el fútbol mexicano. Tony, ¿qué viene con México, con Rafa Márquez? ¿Quiénes de alguna manera pues ya tendrían que despedirse de la selección? Y que de alguna manera también Rafa Márquez, que un jugador que desde muy, muy joven estuvo en selección nacional,
me parece, y no sé qué opines, que tendría que darle una oportunidad mayor a jóvenes que vienen haciendo bien las cosas con México, ¿no? Sí, claro, o sea, ahora mismo yo creo primero que nada que fue un gran acierto lo que hizo la Federación Mexicana al mantener a Rafa Márquez dentro de este proyecto del Vasco Aguirre. ¿Por qué? Porque digamos, con esta unión que hoy por hoy tiene la selección mexicana, él es parte de ella. Entonces se va a quedar con ello. Digamos, hoy en día Rafa Márquez va a recibir a una selección que no solo está unida, sino que tiene a la afición nuevamente de su lado. O sea, eso es importantísimo. Hoy, si en la fecha FIFA de septiembre ponen un amistoso en el Azteca contra Honduras, la gente va a llenar el estadio, porque hay ilusión nuevamente. Recibe eso. Y ahora, ¿cuál va a ser su labor? Iniciar ese proceso con los jóvenes que tiene y sacar a algunos otros que sí, que lo que mencionan, europeos que sí están en Europa, pero no juegan en equipos que no compiten, vaya, no estamos hablando de jugadores que estén realmente en un lugar importante, habrá que ver qué pasa. Aquí tiene que explotar a jugadores como Bet Vargas, que está en el Atlético de Madrid, esperar a ver qué pasa con Gilberto Mora, con La Hormiga, y hacer a ellos referentes de aquí a 4 años. O sea, y justo sacar algunos nombres que seguramente en 4 años pues ya van a estar aquí en México, como Edson Álvarez, si no es que en Estados Unidos, No creo que le alcance. la MLS, ¿no? Entonces, justamente sacar a esos jugadores y mantener a estos chavitos que yo confío que van a llegar lejos. Yo creo que por ahí se tiene que iniciar. Ahorita mencionabas algo interesante. Me parece que este mundial, el Estadio Azteca volvió a recobrar la esencia que se había perdido durante muchos años dentro de esta remodelación, que ya no jugaban ahí. Y antes de ello, que ya no pesaba tanto. Incluso la afición ya no llenaba como antes el Estadio Azteca. Ya no había esta misma pasión que se vivía. Sí, incluso veíamos cómo abuchaban, ¿no?, a los jugadores cuando había resultados que no parecían, ¿no? Sí, tiene que ahora, no sé qué opinas, Andy, pero sacarle más jugo a partidos aquí en México o contra selecciones de mayor nivel. Yo creo que eso también puede ser algo importante para lo que se venga, porque ahora sí tiene que haber una eliminatoria que se tiene que jugar para el 2030. Entonces, me parece que el Azteca tiene que ser otra vez el Azteca como tal, o como le quieran llamar, ¿verdad? El Ahora Banorte. El Ahora Banorte. Sí, así es. Yo creo que justamente eso, ya se consiguió esta identidad, esta comunión con la afición que se buscaba. Yo lo veía ahí en muchos memes, ¿no? Decían, seguramente si no se logra esta clasificación va a doler muchísimo porque subimos muy alto, así que la desilusión es obviamente mayor, ¿no? Pero creo que la mayoría de los aficionados estamos de acuerdo en que vimos a una selección que se la jugó en la raya, que hizo prácticamente todo, hizo sufrir a Inglaterra, que sí, desafortunadamente, como lo decía, por 2 errores muy específicos es cuando caen los 2 goles en los 2 minutos. Entonces creo que México tiene muchas cosas que trabajar, ¿no? Pero por lo menos esta identidad, esta conexión con la afición y con el Estadio Azteca, como lo dices, hacerlo una fortaleza, creo que es un paso muy grande que ya se está logrando, y justo reducir este tipo de partidos en Estados Unidos, ¿no? Lo vimos muchísimos aficionados de otros países que decían, es que sinceramente en Estados Unidos, ¿qué? O sea, la fiesta debería ser aquí en México, ¿no? Y lo veíamos también con los aficionados de Inglaterra que salían y decían, es que el Azteca es un estadio imponente, la gente de México es increíble, a pesar de que pues sí, México perdió, veíamos aficionados abrazando y chocándola y en la fiesta, ¿no? Justo con ingleses. Entonces creo que eso es lo que se necesita por parte de nosotros los aficionados para que justamente también la selección pues ponga como su parte, ¿no? Entonces creo que por lo menos ese paso ya se está avanzando. Ahora falta esta parte, ¿no?, de la federación, que justamente haga valer el Azteca como pues la casa de México. Correcto, coincido totalmente. Tony, tus conclusiones, ¿qué te deja la selección mexicana a este mundial? ¿Qué es ese sentir que te hace en estos momentos, pues de alguna forma valorar, volver a creer o desilusionarte otra vez? No, yo creo que esta selección mexicana no decepcionó. Creo que no fue una selección que nos haga tener coraje como había pasado hace algunos años, hace 4 años en el Mundial de Qatar, que no pasamos de fase de grupos
Hace 8 que realmente contra Brasil no había ni siquiera ilusiones de poderle ganar a la selección brasileña en octavos de final. Hoy en día creo que deja eso, deja esa ilusión, deja el a ver qué sucede, sí se puede y sí, pero hay un trabajo que hacer. El y sí está y puede ser, se puede dar el batacazo, pero hay que trabajar desde ahorita y justamente quiero comentar algo parecido a lo que estaban comentando. Creo que hoy en día la Federación Mexicana tiene todo sobre la mesa porque ya tiene otra vez a la afición, que yo creo es lo más importante, porque la afición pesa y habrá que trabajar porque si vuelven a realizar ciertas prácticas que fueron lo que hicieron que terminara desilusionándose entre ellos, mandar a la selección a jugar a Estados Unidos y no en México, es donde va a volver a caer esta ilusión que trae ahorita el mexicano. Me quedo con eso, con la unión del equipo, que creo que es importantísimo. Por ahí decían que estaba jugando México con el poder de la amistad. Y sí, o sea, esa conexión que había entre jugadores, creo que es importante, la afición, todos unidos. Si se trabaja y se hace, pues ahora sí que un trabajo ya de cancha con los jóvenes mexicanos, creo que se pueden lograr cosas. No ser campeones del mundo probablemente, pero sí se podría llegar a un sexto partido. Coincido en que no se fracasa, pero ya estamos hartos, estamos muy hartos de que no exista un proceso y una selección que realmente nos deje algo. Yo concluyo con eso. Me parece que la selección mexicana nos provoca lo mismo desde hace décadas y no tiene que ser así. La selección mexicana tiene con qué, sobre todo los recursos, para poder ser una selección que quizá no te dé para ser una campeona del mundo, pero sí para competir y llegar a cuartos de final o semifinales en cada mundial. Lo tiene que hacer. No sé más que los mismos jugadores se salten a ligas mayores en cuestión de que sí jueguen allá y no solamente vayan a calentar la banca. Muchas gracias, Andy, muchas gracias, Tony. Nos vamos tristes, sí, pero con esta ilusión de que podemos hacer mejor las cosas y de que podemos hacer que la selección mexicana sea un referente y que los jugadores estén al menos en el top 100 de nivel mundial.